Bueno, pues buenas tardes. Sé que es una hora un poco incómoda porque ya todo el mundo se quiere ir a comer, ya están cansados. Les agradecemos mucho su presencia y pues bueno, también muchas gracias al grupo organizador por la invitación. Yo soy psiquiatra de formación y pertenezco al equipo de trasplantes del instituto desde hace varios años y me pidieron que hablara un poquito de las adicciones en México y en mi quehacer diario consideré que podría ser de utilidad para ustedes algunos aspectos prácticos del conocimiento de las adicciones en México, dado que tienen mucha relación con las enfermedades del hígado, que es lo que están tratando en este punto, y también algunos aspectos en el trasplante hepático. Es importante recordar que el consumo de sustancias psicoactivas va a constituir un problema de salud pública no solamente en México, sino en el mundo, y que su presencia tiene repercusiones personales y sociales de diversa magnitud, incluyendo su relación causal con otras patologías crónico-degenerativas como las que ocupan en este curso. La enfermedad de las adicciones o de consumo de sustancias, que es como se llama, es una enfermedad de origen multifactorial. Es importante que tengamos presente este aspecto porque hay que tratarlo no como una costumbre o como un defecto de carácter de la persona, sino como una enfermedad que va a tener incluso implicaciones biológicas muy importantes y que puede prevenirse y que requiere de manejo multimodal, es decir, interacción. Escuchaba hace rato a una de las ponentes que decía, bueno, que a dónde mandan a los pacientes con adicción, con alcohol. Bueno, creo que un poco el objetivo de esta plática podría aclararles este aspecto, ¿no? Y el tipo de intervención que podemos hacer todos los especialistas de los grupos de salud que atendemos a estos pacientes, tenemos que colaborar con ello, y desde la promoción de la salud hasta un manejo especializado. Y es importante que ustedes conozcan que la gran proporción de problemas relacionados con el consumo de sustancias presentan entre los individuos que no cumplen aún criterios de dependencia. Entonces, es importante que nosotros en nuestro quehacer cotidiano y sobre todo, insisto, quienes se dedican a la atención de enfermos hepatópatas, conozcan estos aspectos, porque quizá mucho de lo que se puede hacer por los pacientes se va a dar en el contexto de su atención cotidiana. De manera muy general he querido como dividir el tipo de sustancias en los más frecuentes en las sustancias de tipo no legal y las legales, y de las más frecuentes a nivel mundial e incluso en México son el cannabis y la cocaína, y de los legales el consumo de alcohol y tabaco, que tienen una importante relación unas con otras, y esta frecuencia es igual en el mundo y en México. De las sustancias de uso ilegal o conocidas como ilegales, es importante que sepan que a nivel mundial 5 de cada 100 adultos van a consumir o habrán consumido alguna vez durante el año, o sea que es una importante proporción de personas, y que casi 30 millones en el mundo van a tener un consumo de alto riesgo. Eso es algo muy importante porque eso nos lleva a imaginar que vamos a tener muchos problemas de salud en este sentido. También se relaciona el consumo de estas sustancias con diferentes enfermedades ya conocidas y conductas de riesgo, sobre todo de tipo accidentes o incluso conductas autolesivas como es el suicidio. Y se asocian a muchísimas, a casi 500,000 de muertes prematuras por año, con un importante grado de incapacidad en grupos etarios productivos, que es en la medianía de la vida, y efectos negativos que afectan sobre todo a los hombres, que es también importante. Son aspectos importantes que hay que conocer para saber cómo vamos a manejar y vamos a incidir en estas presentaciones. A nivel mundial, el consumo de sustancias de tipo ilegal lo lleva el cannabis, seguido de los opioides, las anfetaminas, el éxtasis, los opiáceos y finalmente la cocaína, cuestión que es un poco diferente a lo que vemos en México. Algo que les quiero comentar de la realidad nacional en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas son varios puntos que debemos considerar y que en los últimos tiempos han generado el aumento de algunos tipos de sustancias. Primero, que se ha reducido la edad de inicio. Ahora incluso los jóvenes pueden empezar a experimentar con esas sustancias a edades de 10, 12 años, y esta situación sí va a generar problemas a largo plazo por el efecto que van a tener el uso de sustancias a nivel neurobiológico y que van a condicionar problemas en la adultez de estas personas. También esta situación de la disminución en la percepción de riesgo. Ahora los jóvenes piensan que las sustancias no les van a hacer nada, sobre todo esto se da mucho con el uso
de la marihuana y que eso ayuda a que pueda abrirse el consumo de otras sustancias y esto puede generar problemas de salud más importantes. Entonces, esta disminución en la percepción del riesgo es un factor de mucha importancia. También el uso de nuevas sustancias o combinación de sustancias cuya toxicidad y cuyos efectos aún todavía no conocemos y que los jóvenes experimentan en el día a día y que tenemos que seguir estudiando y vigilar qué es lo que están consumiendo. También hay mucha mayor facilidad para conseguir las sustancias. Antes era muy complicado y ahora es prácticamente fácil, en todos lados se pueden conseguir, incluso ya se conocen lugares de distribución de manera muy sencilla y cualquier persona de cualquier edad puede consumirlas. También el consumo en hombres y mujeres cada vez es más similar. Si bien antes se veía que era más en hombres, ahora las mujeres también están siguiendo esta pauta de incremento. En la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, la última edición, vemos que el consumo último de drogas ilegales se incrementó en un 90%, viendo que desde el 2002 y las evaluaciones que se han hecho a lo largo del tiempo han ido en incremento. De esto, lo más importante es que hasta un poco más de 500,000 de personas pueden tener un patrón de dependencia, que eso estamos hablando de una enfermedad por adicción, cuestión que nos ocupa y nos debe de preocupar por el tipo de impacto que va a dar en el tipo de enfermedades que vamos a ver en estos grupos. Las drogas de mayor consumo de tipo no ilegal, digamos, es la marihuana y la cocaína en México, en ese orden, y la edad de inicio de consumo es alrededor de los 18 años, que es, bueno, insisto, también una etapa muy importante por el impacto neurobiológico de las sustancias. Y el grupo de mayor prevalencia de este tipo de sustancias es en etapas productivas de la vida de 18 a 34 años, que es el más importante. En esta gráfica les presento cómo a lo largo del tiempo, 2008, 2011, 2016, que se ha hecho esta evaluación del tipo de drogas ilegales que se utiliza por la población de 12 a 65 años, vemos que la marihuana ha sido una de las sustancias que más incremento ha tenido en su uso, a diferencia de los otros que han permanecido, digamos, constante. Esto tiene que ver por la alta difusión que se tiene de la sustancia, es un tema de moda que se maneja en varios espacios y nuevamente aquí aparece la baja percepción de riesgo, es decir, bueno, pues la marihuana es una sustancia natural, no nos va a hacer daño, entonces podemos empezar con este consumo ocasional, ¿no? También después pasamos a las sustancias de tipo legal que se llaman, por ejemplo, el tabaco, que es una de las sustancias que también se utilizan muchísimo en México. A nivel mundial, aproximadamente 1,000 millones de personas fuman en estos momentos y 7 millones de fallecimientos al año se pueden dar por ello. Fíjense, esto es muy importante, se calcula que hasta 900,000 eran fumadores pasivos, o sea, no eran las personas que fumaban, sino realmente quienes estaban a su alrededor y que tenían la toxicidad por el tipo de humo que se emanaba por las personas que fumaban cerca de ellos. El tabaquismo es constituido la primera causa de muerte prevenible y afecta, pues, obviamente a muchas situaciones de salud, sobre todo de tipo oncológico. Y en México, según los datos del ENCODAT, de la última evaluación, 15 millones de personas de entre 12 a 65 años lo consumen, y de ellos 700,000 son menores de edad y son más del sexo masculino. 6 de 10 lo hacen diario, o sea, un consumo de casi 7 cigarrillos al día, y la edad de inicio es de los 14 años, insistiendo que esta edad cada día es menor. Y lo importante también del tabaco es que se asocia a policonsumo, habitualmente se consume alcohol con tabaco, y esto es una asociación pues también peligrosa y letal para la salud. En cuanto al alcohol, constituye la sustancia más prevalente. Creo que ya han hablado bastante y de eso van a continuar hablando. Yo estoy hablando de las cuestiones, digamos, de frecuencia, y hay hasta la evidencia de que hasta el 30% de la población mundial consume alcohol. De ellos, una gran proporción son adolescentes, y es importante enfatizar que
una gran cantidad de personas padecen un trastorno por consumo de alcohol. Insisto, cuando hablo de trastorno por consumo de alcohol es dependencia, es una enfermedad compleja que necesita tratamiento multimodal, como decía, para que pueda resolverse. Está relacionado el consumo de alcohol a más de 200 enfermedades, incluidas las mentales. Es una correlación muy importante, alcohol con otras enfermedades mentales, que eso agrava muchísimo el pronóstico de las dos y se asocia a gran incapacidad y muerte también en grupos etarios de gran importancia productiva, de entre los 20 y 39 años. En México también la encuesta de consumo de drogas, alcohol y tabaco, la última, nos habla de que representa el principal problema de consumo en el país. Es la sustancia más utilizada, sobre todo en los adolescentes, con una prevalencia del 71%, y tenemos una posible dependencia hasta 1.8 millones de personas, para los cuales tenemos que dirigir nuestros enfoques para poder dar tratamiento integral. Es más frecuente en hombres y la edad de inicio es antes de los 17 años, aproximadamente a los 13, 14 años, siendo la sustancia de primera vez, seguida por tabaco y marihuana. Las bebidas que más se utilizan es la cerveza, que es algo muy asequible para todo el mundo, destilados, vinos de mesa y bebidas preparadas. En nuestro medio es muy importante la evaluación de este consumo, porque se asocia más que nada a las patologías de diversa manera, ya sea de manera directa o indirecta, a las complicaciones en las enfermedades crónico-degenerativas y obviamente coexiste con otras enfermedades mentales. De hecho, las adicciones es un problema de salud mental, incrementando también la mortalidad por accidentes, autolesiones, estoy hablando específicamente de suicidios, por ejemplo, y actos violentos. Está involucrado el consumo de alcohol. Y bueno, y aquí vemos en esta gráfica cómo, bueno, son el tipo de sustancias más utilizados en nuestro medio y que todos pueden desarrollar dependencia con cualquier tipo de sustancia, ¿no? Decía la cerveza. Otro de los aspectos importantes es la asociación con otras drogas. En un estudio que se hizo en el Centro de Tratamientos No Gubernamentales en el 2011, después de haber evaluado y seguido a más de 25,000 personas, un tercio de estos pacientes tuvieron un consumo único, es decir, solamente consumían alcohol, pero las otras 2/3 partes tenían un consumo de drogas, hasta 2 en alguna proporción o hasta 3. Entonces realmente esta asociación es muy importante que nosotros la evaluemos cuando estamos analizando a los pacientes, porque esta asociación pues va a complicar el pronóstico de este consumo, ¿no? El consumo, como ya vimos, de sustancias psicoactivas es muy frecuente. Entonces, ¿cuándo se convierte en un problema? Para poder saber si es un problema, tenemos que ver los patrones de consumo. Digamos que, pues en términos generales, podemos tener desde unos consumos nulos o poco consumo o hasta experimental, ocasional, pero empezamos a tener problemas a través del consumo de riesgo, ¿no? Y los trastornos por consumo de sustancias, que ya son los problemas de salud importantes para ser atendidos. Otra de las cosas que tenemos que contemplar es el motivo para consumir. Tenemos bien identificados los motivos por los cuales los pacientes empiezan a consumir. Al inicio es la curiosidad o presión social, situación que es muy frecuente entre los adolescentes, que es cuando se empieza el consumo de sustancias. Más adelante va evolucionando y pueden utilizarlo para sentirse bien, que es una situación compleja, decir, bueno, para poderme ir a dormir, pues me voy a tomar una copita para que entonces ya pueda descansar. Eso ya es un consumo de riesgo, ya estamos empezando a tener conductas para justificar el consumo de estas sustancias o para desempeñarse mejor. Voy a tomar una copa para que pueda yo ir a trabajar, para que pueda hacer mi escrito, etcétera, o para sentirse menos mal. Estoy tan triste, tan deprimido, tan ansioso, que con una copita me voy a sentir mejor. Entonces, esos ya son situaciones que nos están hablando de problemas en la forma de vivir la adicción. Y el policonsumo, que es el utilizar 2 o más sustancias psicoactivas, que está frecuentemente asociado el tabaco con el alcohol hasta en un 90% o el cannabis, y que está asociado sobre todo a personas que han tenido estresores tempranos durante la infancia o problemas de conducta, que también empeora la situación. Y bueno, y aquí vemos también los riesgos de acuerdo a los consumos por copas de ocasión, cuando vamos
vamos a tener riesgo bajo, moderado y alto, que nosotros tenemos que ir empezando a evaluar en nuestros pacientes. En mujeres es menos porque ellos están más susceptibles a los efectos de la sustancia. Entonces tenemos un consumo sin riesgo o bajo de 1 en mujeres y 1 y 2 en hombres, y va subiendo, y el alto es tener 4 o más de 7 copas a la semana, y en hombres más de 14. Y también se considera de riesgo alto cualquier tipo de consumo en personas que sean menores de edad. O sea, los menores de edad no tienen por qué tomar ningún tipo de sustancias bajo ninguna circunstancia. Eso es de riesgo absoluto. Durante el embarazo, la lactancia o antecedentes de familiares de alcoholismo, que eso tiene un componente hereditario muy importante. Padecer enfermedades, por ejemplo, hepáticas, que es lo que nos ocupa. Nuestros pacientes que tienen un problema hepático, que van a trasplante, no pueden tomar ningún tipo de sustancia, o si se va a conducir o manejar, también es de mucho riesgo, y estar bajo tratamiento específico y tomarlo aún bajo esto. Y hay un tipo de consumo muy particular que es muy frecuente entre los jóvenes, y que son los atracones por alcohol, y que es algo que es súper frecuente entre quienes tienen jóvenes y que salen a las fiestas y demás, y que se caracteriza por ingerir de 4 a 6 copas en menos de 2 horas, al menos una vez al mes. O sea que eso es algo que muy frecuentemente los jóvenes hacen, ¿no? Cuando salen de fiesta, ¿no? Y a veces lo hacen varias veces a la semana, empiezan el jueves y así se sigue, ¿no? Entonces, si son 5 o más, y es un consumo grave, y está haciendo de muchísimo riesgo esta situación. Este tipo de consumo tiene una alta relación con problemas durante la intoxicación aguda. Son los que llegan a urgencias mal intoxicados, o que tienen algún tipo de problema, chocan, se meten en problemas legales, etcétera, y tienen alta mortalidad por estas circunstancias. Y además, este tipo de consumo tiene más desarrollo de dependencia, porque típico dicen, pues si yo nada más voy a tomar el fin de semana, no pasa nada. Pero sí, pero te tomas toda la botella, o sea, o te tomas todo el alcohol. Entonces, ese es un consumo altamente complicado. Y bueno, ya cuando llegamos a un trastorno por consumo de alcohol, en donde les presento los criterios del DSM-5 para considerar una dependencia al alcohol, donde verán que son 11 criterios que están enfocados en 4 rubros, que tiene que ver con el tipo de conductas en las adicciones, que es pérdida de control en el consumo, deterioro social, consumo de riesgo y aspectos biológicos. Y entonces, si ustedes ven este cuadro, que sí puede ser como de referencia para cuando ustedes tengan que hacer algún tipo de intervención con sus pacientes sin tener que ser del área de salud mental, pues pueden ir viendo cómo pueden ir cubriendo los criterios de trastorno por consumo de alcohol. Y puede ser desde leve, 2 o 3, y ya con que tengamos 2 o 3 de cualquiera de estos, ya podemos empezar a pensar que tenemos un consumo de alcohol, y va subiendo hasta tener uno grave de 6 o más criterios de acuerdo al DSM-5, que es una forma de identificar. Y otro tipo de problema también, en cuanto ya consideramos complejo, es la patología dual, que es la combinación de consumo de sustancias, cualquiera que sea, con otros trastornos psiquiátricos. Esto puede estar presente hasta en un 90% de las situaciones, y lo más frecuente es tener trastornos de ansiedad o depresión, hasta en un 80% de los casos, trastorno por déficit de atención o hiperactividad, y el suicidio. Esto puede ser causa o consecuencia. A veces el consumo de sustancias genera los problemas depresivos o ansiosos, o a veces la depresión o la ansiedad genera el consumo de sustancias. La cuestión es que combinado es letal. Y con esto nos da mayor morbimortalidad, la gravedad y el impacto a la calidad de vida, y además el manejo es muchísimo más complejo de llevar. ¿De qué depende que se desarrolle un trastorno por uso de sustancias o dependencia? A veces pensamos que es una decisión personal, sin embargo no es así, es una enfermedad. Está definida la dependencia como una enfermedad crónica y multifactorial que va a generar la búsqueda y el uso compulsivo de la sustancia, a pesar de que la persona sabe que le va a provocar una cuestión adversa. Es considerado un trastorno cerebral por los cambios funcionales en el sistema de recompensa del estrés, el autocontrol y los efectos psicofisiológicos al suspender su uso. Estamos hablando de algo que se llama cerebro adicto. No todos tenemos ese tipo de estructura, por eso no todos vamos a desarrollar algún tipo de dependencia.
abstinencia y puede haber cambios que pueden persistir a pesar de no consumir más la sustancia. Hay algunos factores de riesgo y como todo en salud es bueno contemplarlo desde los procesos biológicos, psicológicos y sociales y que juntos todos estos nos van a llevar a comprender de qué se trata las adicciones. Quiero comentarles que los aspectos genéticos y epigenéticos van a explicar hasta el 60% del por qué alguien se vuelve adicto. O sea, realmente así, esto es algo muy importante porque no es una cuestión de defecto de la persona, sino que obviamente puede tener una carga genética para esto. Los efectos del ambiente sobre la expresión génica también van a tener esta importancia y es necesario que lo chequemos o estemos listos cuando tenemos pacientes en cuya familia hay un consumo en varios miembros de la familia. Las mujeres son más vulnerables a los efectos de las sustancias y por la edad la neurobiología de la adicción puede ser mucho más dañina. Ahorita les voy a explicar de manera muy rápida a qué me estoy refiriendo con eso. También el proceso social que tiene que ver con todo el entorno de la persona y algunos aspectos psicológicos que son fundamentales y que llevan a pensar en algo que se llama personalidad adictiva. En el área de salud mental conocemos que hay algunos factores de riesgo como algunos rasgos de personalidad específicos, o sea, no todas las personalidades van a ser de riesgo para desarrollar adicciones. ¿Cuáles son estos rasgos de personalidad? Bueno, a personas que tengan poca tolerancia a la frustración o a la espera, que sean muy impulsivas, inseguras, que sean aquellas búsquedas de la novedad, que les gustan las cosas de riesgo, velocidad, etcétera, las tímidas, inestables o aquellos que tengan ausencia de sentimientos de culpa que nosotros vamos identificando como personalidad adictiva. La presencia de estrés, sobre todo cuando se da a edades muy tempranas y que tiene que ver sobre todo con problemas familiares, laborales, económicos o de abuso, ese es un factor muy importante porque puede ser el factor que genera que la gente empiece a consumir la sustancia o pueda perpetuar esta situación, además del impacto que el estrés tiene en la neurobiología cerebral. Bueno, obviamente. Crisis del desarrollo, la adolescencia. Bueno, la adolescencia es la parte más complicada y los problemas para contender con la edad adulta o la vejez, cuando muchos de nuestras personas de la tercera edad empiezan a tomar, cuando empiezan a enfrentarse con pérdidas. Y obviamente las cuestiones sociales, con ambientes familiares disfuncionales o donde el consumo de alcohol es habitual y uno aprende, no solamente genéticamente lo trae uno determinado, sino que además aprende a ver cómo se consumen las sustancias, la publicidad, la presión social, la disponibilidad, vuelvo a insistir en esto, la marginación, incluso la delincuencia, y en algunos aspectos el riesgo laboral. Sabemos que hay algunas personas que por las cosas a las que se dedican pueden tener este riesgo laboral. De mi experiencia personal podrían ser artistas, abogados, empresarios, o sea, gente que maneja mucho estrés o que por cuestiones de labor tienen que salir a comidas y demás, y que incluso ellos así lo verbalizan, dicen, pues es que mi vida es a través de comidas y de brindis, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Quiero rápidamente comentarles que es una enfermedad cerebral y hay muchas áreas cerebrales involucradas, las que tienen que ver con el proceso de la recompensa, de la cognición, planeación, control, etcétera, de la motivación, impulso y de la memoria y el aprendizaje. Y el proceso de la adicción es altamente complejo. Sin embargo, yo les traje un esquema muy sencillito para que podamos entender por lo menos una de las partes más importantes de por qué el cerebro adicto va a desarrollar esto, ¿no? Obviamente la dopamina, que es una de las múltiples sustancias que se involucran con este sistema de motivación y recompensa, es un neurotransmisor que está involucrado en emociones, placer y motivación, y esta sustancia está sobre todo estructurada o agrupada en el área tegmental ventral. Este tipo de áreas se estimulan ante activadores naturales gratificantes, como es el comer, el beber agua, actividad sexual, etcétera. Ese es nuestro estatus normal. Sin embargo, las drogas estimulantes van a afectar también o van a estimular también el área tegmental ventral, que es donde está esta parte más importante del sistema de motivación-recompensa, mucho más intensamente, generando mayor sensación placentera, hasta 2 o 10 veces más que lo que podemos tener al comer o al tener una relación sexual o beber agua, ¿no? Entonces, obviamente el cerebro empieza a ubicar esta situación. Hay una disminución en la liberación basal que genera deseos de repetir la experiencia o algo reforzador más intenso, pero esto sobre todo es
ante cerebros vulnerables, que como les comentaba, pueden tener genéticamente determinados por eso. Entonces, se van conjuntando estas cuestiones y por eso se desarrollan las adicciones en algunas personas y en otras no. El consumo excesivo y crónico de sustancias va a generar alteración en la respuesta natural y va suspendiendo la ingesta. Incluso los naturales gratificantes habituales ya no van a ser tan importantes y entonces van a empezar a presentarse los síntomas de afectivos o apetencia o tolerancia, que son los que van haciendo el problema de la adicción, ¿no? Entonces, como verán, vamos ahí como complicándonos la situación. Esta es una situación súper esquemática, muy sencilla, hay muchos más neurotransmisores involucrados, otras áreas y demás, pero es como la parte más medular. Y aquí vemos una gráfica donde muestra cómo, por ejemplo, el alimento tiene cierta excitabilidad y todos los demás, pero hay sustancias como el alcohol, la nicotina, la morfina, la cocaína, que nos estimulan mucho más. Entonces, pues por supuesto, esto es un factor de riesgo para esto, ¿no? Y otra cosa que quiero comentarles es la importancia de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es una área que modula, bueno, ustedes lo conocen bien, las emociones, el control de los impulsos, la elaboración de juicios y toma de decisiones. Para nosotros en psiquiatría es un área muy fundamental, porque además es la última parte del cerebro en alcanzar la madurez. Como por ahí de los 24 a 25 años nos vamos madurando, más o menos. Entonces, por eso no pidamos más a los jóvenes, porque todavía no tienen muy madura su prefrontal. Bueno, entonces, las sustancias van a afectar diversas áreas cerebrales en ese sentido y obviamente si tenemos afectado esta área, entre más temprano, o sea, más jóvenes, más crónico o combinado, o sea, varias sustancias, el consumo será el impacto y el daño será irreversible. ¿Y esto qué nos va a condicionar? Problemas de conducta y trastornos psiquiátricos a largo plazo que va a agravar o perpetuar el problema. Por eso es lo importante de detener las adicciones a temprana edad, porque si no, ya tiene un daño en el cerebro de nuestros jóvenes que puede tener una complicación mayor, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Cómo se puede detectar? En el día a día, les digo que eran cosas prácticas lo que yo les traía. Compromiso de los grupos de atención, esto no es de los psiquiatras ni los psicólogos nada más, es de todos nosotros. Hay los patrones de consumo, que ya les había yo mencionado, que son los criterios del DSM-5, pero tenemos dos instrumentos de tamizaje que les pueden servir muchísimo en la clínica cotidiana, ¿no? El audit, que es un instrumento generado por la OMS que explora el consumo de alcohol o los problemas derivados, es autoaplicable, de tamizaje, es muy rápido de resolver, es validado en la población mexicana desde hace muchísimos años, tiene 10 ítems con valores de 0 a 4, otorga puntuación total al sumar los valores de respuesta y los puntos son diferentes para mujeres. Y aquí vamos viendo los puntos de corte sin problemas de alcohol, bebedor de riesgo y probable trastorno por alcohol. Y bueno, y tenemos una variante que se llama Audit C, que es el mismo audit, pero las primeras 3 preguntas que nos hablan acerca de los criterios diagnósticos en adicciones, con qué frecuencia consume alguna bebida alcohólica, cuántas ingestas de bebidas alcohólicas realiza en un día de consumo normal y con qué frecuencia toma 6 o más bebidas alcohólicas en una sola ocasión. Realmente es un instrumento muy sencillo que ustedes pueden tener en el consultorio para ver a nuestros pacientes y que puede ser de tamizaje muy bueno para canalizar a los pacientes. Y bueno, aquí están todas las demás preguntas y los números de corte. Y por otro lado tenemos el ASIST, que es un instrumento mucho más complejo, que incluso en nutrición los residentes de medicina interna aplican a todos los pacientes de nuevo ingreso para hacer una detección oportuna de consumo de sustancias. Esta es una prueba de detección de alcohol, tabaco y sustancias, es mucho más amplia, es muy útil en la atención primaria, obviamente para todos nos sirve y detecta en momentos mucho más tempranos. Es un cuestionario de 8 preguntas aplicadas, la tiene que aplicar el profesional de salud, no de salud mental, que dura de 5 a 10 minutos y culturalmente neutral. Y nos habla acerca del consumo a lo largo de la vida y en los últimos 3 meses y nos va a arrojar, después de hacer toda la sumatoria, el consumo bajo, moderado o alto. Y lo bueno que tiene esto es que cuenta con tarjetas de consejería según el caso. Ahorita les voy a decir por qué es importante estas cuestiones de consejería y en todas las sustancias de prevalencia en nuestro país. Y bueno, y son estas preguntas que, insisto, vuelven a hablar de los programas, de los criterios diagnósticos en este caso. Y en la enfermedad hepática es muy importante también las adicciones. Son 2 diapositivas muy sencillas,
para poder decir por qué es necesario que evaluemos estas cosas, y que sabemos que personas que tengan enfermedad hepática entre 15 y 40% con ingesta excesiva van a desarrollar hepatopatía, eso seguramente lo van a ver más adelante, pero lo que sí quisiera comentarles es que para el interés del área de salud mental, quienes tenían ingesta excesiva pueden tener un trastorno por alcohol. Entonces este trastorno se tiene que tratar de otra manera, y además en pacientes con enfermedad hepática pueden coexistir con depresión, con ansiedad y policonsumo, situación que nosotros tenemos que evaluar para poder dar un tratamiento. Y obviamente también mujeres están afectadas con menor tiempo y cantidad de consumo. Y en el trasplante hepático del programa, hasta 15% de pacientes que están en protocolo de trasplante, y esto se aplica a nuestra población en el instituto, pueden cumplir criterios para trastorno por alcohol. Esto lleva a que recordar que es una parte fundamental en la evaluación pretrasplante, y hay que hacer un estudio temprano. De hecho, en nuestro protocolo, en nuestro programa, la importancia de que empecemos a ver a nuestros pacientes desde las tempranas evaluaciones, para que podamos establecer si el paciente va a tener algún trastorno por alcohol que requiera un tratamiento a largo plazo. Y también tenemos que identificar la presencia de patología dual o policonsumo, porque ya habíamos comentado que eso va a entorpecer el pronóstico de estas personas, ¿no? Tenemos que saber que los programas habitualmente eso constituye una contraindicación relativa, y necesitamos precisar algunos factores de recaída, como cuáles. Fíjense que esos los tenemos muy bien identificados cuando alguien consume alcohol y que tiene que ver con sus conductas en general, y las de peor pronóstico y que nos pueden hablar de que posiblemente pueda recaer son aquellos que han tenido antecedentes familiares de adicciones, personalidades inestables o impulsivas, como ya habíamos dicho, cuando utilizan muchas sustancias o que tengan diagnósticos duales, y cuando han fallado en programa contra adicciones. Esto es muy importante cuando hacemos las evaluaciones. Cuando dicen es que ya fui a tal programa y a otro programa y no salgo adelante, esto es de muy mal pronóstico, y tener problemas en la red de apoyo. Y el mejor pronóstico obviamente pues son los de protección, con conciencia del problema, los pacientes, vivir en pareja, relaciones personales más saludables, tener empleo y residencia estable, estar ocupados, porque muchas veces el tiempo que no se ocupa se piensa para buscar la sustancia, y tener algunos apegos al programa. Y lo que se ha visto que es útil, aunque no se han comprobado a través de diversos estudios, que al menos 6 meses de abstinencia es lo útil para este tipo de pacientes. Ya para finalizar, el manejo integral en las adicciones tiene que ser desde las personas que tienen un riesgo bajo, haciendo información y sensibilización de la situación, hasta aquellos que son la mayor proporción, los que tengan riesgo moderado, con detección temprana y consejo médico, que eso no lo hacen los psiquiatras, lo hacen los médicos de primer contacto, o sea, los gastroenterólogos, los internistas, etcétera, y en dependencia entonces sí se canaliza a centros de atención especializada, con intervención en adicciones, que puede ser ambulatorio hospitalario, medicamentos, psicoterapia y el programa de 12 pasos. No es mandarlo al AA, no es mandarlo. O sea, realmente ahorita quiero comentarles que en CONADICT están generando una estructura muy interesante para poder tener acceso a que podamos mandar a nuestros pacientes a que puedan atenderse de manera correcta y con especialistas en adicciones, que eso es lo ideal en un programa, por ejemplo, de trasplantes, tener a alguien especialista en adicciones, ¿no? Eso es algo muy importante. La detección temprana, como les comentaba, pues va a ser a través de los tamizajes, a través de lo que les he comentado, y son los profesionales de salud de primer contacto los que lo hacen. Y el consejo médico es lo que los médicos habituales le dicen a sus pacientes, y se llama consejería breve motivacional, y ahorita les voy a comentar una diapositiva rápidamente de qué se trata. Debe de darse en una sesión de 10 a 30 minutos en lo que es su relación médico-paciente habitual, y debe de buscar disminuir el patrón de consumo, identificar los factores de riesgo y tener estrategias para enfrentarlo y reducir las consecuencias negativas. Y esta intervención breve efectiva tiene muchos aspectos: el escuchar atentamente, que es la relación médico-paciente; el estilo empático, escuchar y decir no eres un adicto, no eres un vicioso, etcétera, sino saber que es una enfermedad, ya vimos, biológica,
integral, etcétera, pero lo que más sirve, que es el de mayor impacto, y eso está bien estudiado a nivel mundial porque ese es un programa mundial, es la retroalimentación de los riesgos que se corren por el consumo. O sea, lo simple que se dice es que si usted sigue tomando, le va a dar esto, esto, esto y esto. Si ustedes tienen además el apoyo de algo escrito o de algo físico, ahora que están ahí ya las computadoras, y mire, así se le va a poner su hígado, así le va a pasar, etcétera, eso ayuda muchísimo y es una estrategia probadísima. Entonces, como verán, es algo que podemos hacer en el día a día, ¿no?, en nuestra consulta habitual y que nos puede ayudar a ver al paciente. Para finalizar, bueno, mis conclusiones ante esta presentación es que el consumo de sustancias representan, bueno, obviamente un problema de salud pública con impacto directo en diversos aspectos de la vida. Hay que desarrollar, un problema de dependencia es multifactorial, el desarrollar esto, ya lo vimos. En el contexto de las enfermedades hepáticas, incluyendo el proceso de trasplante, el consumo de alcohol es de suma importancia, pues puede estar involucrado en la génesis y agravamiento del problema, y es necesario familiarizarse con patrones de consumo, o sea, todos nosotros, factores de riesgo y abordajes terapéuticos, la competencia del equipo multidisciplinario que atiende a estos pacientes, o sea, todos nosotros. Y me llamó mucho la atención la presentación de la persona que habló hace dos presentaciones, que dice es que no sabemos a dónde mandarlos. La verdad es que si ustedes entran a la página de CONADICT, ahí pueden tener una buena información acerca de dónde enviar a sus pacientes, ¿no? O sea, para que podamos tener un trabajo adecuado. Pues muchas gracias.